Bueno, yo les voy a hablar acerca del Código Orgánico Monetario y Financiero, sección 2, el cual nos habla acerca del Banco Central del Ecuador. Del artículo 26 al artículo 29 podemos determinar que la naturaleza del Banco Central del Ecuador es de carácter jurídico, carácter público, y el cual cumple una función ejecutiva. En cuanto a la finalidad del Banco Central del Ecuador, se dice que el Banco Central del Ecuador se encarga de verificar la cantidad de dinero que debe circular y a la tasa de interés que debe circular la misma, es decir, es el responsable de la política monetaria. En cuanto al patrimonio del Banco Central del Ecuador, el Banco Central posee patrimonio propio, el cual es el resultado del capital, fondos de reserva, reservas especiales, etc. Esas partidas patrimoniales pueden ser editadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria junto al ente rector de las finanzas. En cuanto al artículo 29, el cual nos habla acerca del capital, se dice que le pertenece a la República del Ecuador. Esto debido a que el capital está constituido por los dineros que efectúa el ente rector de las finanzas públicas. Del artículo 30 al artículo 33 podemos mencionar la utilidad, los estados financieros, el informe trimestral y el balance del Banco Central del Ecuador. En cuanto a las utilidades, se dice que la utilidad o pérdida neta del Banco Central del Ecuador es el resultado de un ejercicio económico anual. Estas utilidades deben ser acreditadas a la cuenta de la Reserva General hasta ajustar el 500%, y una vez que se haya cumplido dicho porcentaje se debe transferir ese valor al presupuesto general del Estado. Se debe transferir el 100%. En cuanto a los estados financieros, el Banco Central del Ecuador debe elaborar los estados financieros al término de cada ejercicio económico. Estos informes deben ser elaborados de acuerdo a los principios de general aceptación emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En cuanto al informe trimestral, se dice que el Banco Central del Ecuador debe presentar de forma trimestral informes de sus estados financieros a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En cuanto al balance del Banco Central del Ecuador, nos dice que la Junta de Política y Regulaciones Monetarias y Financieras es el encargado de emitir las normativas para el catálogo de cuentas a usarse por el Banco Central del Ecuador para elaborar estos estados, y a la vez esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es el encargado de respaldar los pasivos ante el Banco Central del Ecuador. En cuanto del artículo 34 al artículo 37 podemos afirmar sobre los presupuestos, que nos dice que el Banco Central del Ecuador realiza sus presupuestos en base a sus utilidades. En caso de tener pérdidas, el Ministerio Rector de Finanzas Públicas realizará los ajustes necesarios. En cuanto a los créditos privilegiados, informa que las entidades que optan por endeudarse con el Banco Central del Ecuador gozarán de privilegios descritos en este código. En cuanto al artículo 36, el cual nos habla acerca de las funciones, el Banco Central del Ecuador es la autoridad monetaria del Ecuador, encargada de verificar el buen funcionamiento del sistema financiero, esto a través de la supervisión del desenvolvimiento de las instituciones financieras, mediante la intervención, suspensión y revocación de autorización. Todo esto se lo realiza con el objetivo de preservar los derechos del usuario financiero, monitorear el cumplimiento de las normas funcionales de este código, por ejemplo, la tasa de interés a la cual debe circular el dinero, monitorear los niveles de liquidez nacional, administrar el Sistema Nacional de Pagos, actuar como depósito centralizado de compensación y liquidación de valores y preservar la estabilidad de las instituciones financieras. Realizando todos estos objetivos, el Banco Central del Ecuador lograría lo que es un sistema financiero sólido y confiable. Y para poder llevar a cabo estas funciones designadas, el Banco Central del Ecuador puede realizar actos, contratos y operaciones en el país o en el exterior. El artículo 37, el cual nos habla acerca de la contratación del Banco Central del Ecuador. Esta contratación debe ser realizada si es que se lo requiere mediante el artículo 2, numeral 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Del artículo 38 al artículo 42 podemos hablar acerca de los créditos externos, la representación del Estado, los depósitos del sector público, las operaciones financieras del sector público y los convenios corresponsalía. En cuanto a los créditos externos, se dice que el Banco Central del Ecuador puede adquirir créditos o puede adquirir deudas extranjeras siempre y cuando sea para aportar la economía y la liquidez del país, pero para realizar dicho endeudamiento debe tener la aprobación del Comité de Deuda y Financiamiento. En cuanto a la representación del Estado, se dice que el Banco Central del Ecuador, como representante del Estado ecuatoriano, puede crear vínculos con organismos monetarios internacionales y adquirir acciones con las empresas que se ha vinculado, siempre y cuando sea necesario o para mejorar los vínculos. En cuanto al artículo 40, el cual nos habla acerca de los depósitos del sector público, se dice que el Banco Central del Ecuador, junto a las instituciones financieras, recaudan los recursos de las entidades públicas no financieras. Pero en esta parte debemos tener en cuenta que las instituciones financieras que ayudan al Banco Central del Ecuador a recaudar dichos recursos no pueden tener depositado estos recursos de las instituciones públicas no financieras en cualquier cuenta. Son cuentas especialmente designadas por el Banco Central del Ecuador. En cuanto al artículo 41, el cual nos habla acerca de las operaciones financieras del sector público, nos da a conocer que las empresas públicas no financieras deben realizar sus pagos y toda actividad económica en base al catálogo de cuentas emitidas por el Banco Central del Ecuador. Esto de acuerdo a las regulaciones y excepciones dictadas por la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera. Y por último tenemos el artículo 42, el cual nos habla acerca de los convenios de corresponsalía, el cual nos dice que el Banco Central del Ecuador puede celebrar dichos convenios con entidades del sistema financiero nacional o extranjero para lo que son recaudar, cobro y o pagos de recursos públicos y otras operaciones financieras. Bueno, a continuación mi compañero Brian Ortega les hablará acerca de los artículos que continúan.